Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a otro video de Psique Soma Nutrimed. En esta ocasión, como ya habíamos estado comentando, nos unimos a un nuevo local, nos unimos a un nuevo proyecto y este proyecto incluye el área dental. Y el día de hoy, pues antes de empezar, queremos darle la bienvenida a lo que es parte de nuestro equipo, darle las gracias por habernos recibido en su local y pues estamos bien emocionados, bien contentos de formar equipo con el equipo, con el área de odontología. En el área de odontología tenemos al doctor Ricardo Noblesía, que es quien nos acompaña el día de hoy, y también tenemos al doctor Alberto Barba. Con él probablemente estaremos grabando más adelante. Pues sin más preámbulo, vamos a presentarnos personalmente. Como ustedes ya me conocen, soy su médico de confianza, el doctor Luis Alberto Quintana. De este lado tenemos. Yo soy su nutrióloga de confianza, Arlette Holguín, y le damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Nobles. Así es, doctor, cuéntenos un poquito su nombre, cuántos años tiene ejerciendo, de dónde es originario, cuéntenos un poquito de usted. Gracias por esta bienvenida y gracias por tenerlos aquí con nosotros en este lugar. Esperemos que podamos hacer equipo y que podamos estarles sirviendo principalmente a la comunidad. Mi nombre, como ya lo mencionaron, Ricardo Noblesía Rodríguez. Vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudiamos allá. Tenemos 25 años trabajando aquí en Nuevo Casas Grandes. Nos hemos dedicado a la odontología general, a la rehabilitación y en los últimos años a la atención al adulto mayor. Eso es a lo que nos dedicamos. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos dos subtemas. Primero, el efecto del azúcar sobre el azúcar que consumimos normalmente sobre nuestros dientes. Ya en otros videos hemos visto cómo el azúcar afecta en nuestro sistema nervioso, cómo afecta en diferentes partes de nuestro metabolismo, sí. Pero ahora queremos saber la opinión y queremos ver sobre todo la opinión profesional de un odontólogo. ¿Cómo nos afecta el consumir azúcar diariamente? Esto es algo pues muy común y que todos lo hacemos. ¿Y qué consejos nos puede dar para no tener consecuencias negativas si lo estamos consumiendo? Ese es el primer subtema. El segundo que vamos a hablar es sobre la ansiedad, el estrés. ¿Tiene un efecto sobre nuestra dentadura o no? ¿Ustedes qué creen, amigos? Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver qué nos cuenta el profesional en esta área de la salud. Digamos la Sí, prueba. así es. De hecho, solo como retroalimentando antes de hacerle la doctor nos decía, como lo mencionaba el doctor en anteriores videos, hemos estado mencionando que el consumo de alimentos ultraprocesados, que son ricos en azúcares principalmente, pues se deriva a cómo nos sentimos emocionalmente, que estamos viviendo, nuestra carga de trabajo académica. Entonces, ahora sí, pues vamos a hacerle Déjenme hacer una pausa. El día de hoy nomás estamos nosotros porque nuestro compañero Jesús está enfermo, entonces pues le mandamos saludos, esperemos que se recupere pronto, recupérate Jesús. Roger, nuestro nuevo integrante, también tuvo algunas complicaciones ahí en su horario de trabajo laboral, entonces con ellos se integran nuevamente la próxima semana. Pero ahora sí, vamos a pasarle el tiempo al doctor Noblesía. Vamos a empezar con el azúcar. El azúcar, como decía mi compañera, los ultraprocesados ya los habíamos visto en otro video y habíamos hecho una comparación. Para los que no han visto ese video, vayan y véanlo y ahorita les hago un resumen. Yo les hacía una comparación de un durazno. Un durazno es una fruta, es esa en su forma natural, pero si nosotros la cocemos, le echamos poquita azúcar, ya lo estamos procesando. Pero si de ese durazno sacamos 10,000 jugos y le echamos químicos y todo eso, entonces ya se convierte en un ultraprocesado y es el que tiene efectos mucho más dañinos para nuestro cuerpo. Pero ahora sí, vamos, el tiempo es suyo. A ver, cuéntenos, usted en su práctica, ¿qué es lo que ha visto como
una consecuencia de estar consumiendo azúcar o alimentos ultraprocesados? Muy bien. En primer lugar, el azúcar en nuestro diario vivir es algo normal. Entonces, difícilmente vamos a poderlo quitar al 100% de nuestra vida diaria, de nuestro consumo. Pero sí hay que hacer conciencia que entre más azúcar consumimos, eh, y entre más tiempo la estemos consumiendo, pues más riesgos vamos a tener, pues no nomás en nuestra boca, en todo nuestro cuerpo. Podemos mencionar varias enfermedades que provocan el consumo del azúcar. Pero a nivel dental, lo principal es la caries dental. Y la caries dental no es causa del azúcar o del consumo de azúcar, sino más bien viene siendo que al consumir azúcar y no tener un aseo adecuado de estos órganos dentales, vamos a tener una acidez o unas bacterias junto con ácidos que nos van a provocar cavidades en nuestros dientes y a esto se le llama caries dental. Entonces, si no tenemos un consumo adecuado de azúcares o de alimentos ultraprocesados y una buena higiene dental, vamos a tener por consecuencia caries. Y de ahí de la caries podemos hablar de varios tipos de caries, desde la caries en los infantes, como son las caries rampantes o caries del biberón, hasta las caries que tenemos los adultos y que terminan en situaciones de infecciones por no cuidado de esas mismas caries. Entonces, fíjese que apenas en este momento estoy, como dicen, me está cayendo el 20. Yo conozco muchos pacientes, amigos, que consumen mucho dulce, pero difícilmente sufren de caries. Pero lo que me estoy acordando ahorita es que ellos siempre traen su cepillo. Y cada 2, 3 veces al día se están cepillando. Y el cepillado se recomienda que sea después, inmediatamente después de comer, antes. ¿Cómo sería lo ideal para evitar este tipo de ácido, este tipo de acidez en nuestras piezas dentales? Si estamos diciendo que el consumo del azúcar no es la causa principal, sino el acúmulo de los azúcares por largo tiempo en nuestros dientes, entonces nuestro cepillado y nuestro aseo de nuestra boca es fundamental. 3 veces al día después de cada comida, utilizar el hilo dental, ¿sí? Utilizar alguna pasta que contenga fluoruros, ¿sí? Enjuagues bucales libres de alcohol que tengan también fluoruros. Esto nos va a ayudar a que podamos bajar el índice de caries. Definitivamente, entre más nos limpiemos nuestra boca, entre más tengamos la cultura de visitar al dentista por lo menos 2 veces al año, y no nada más porque traemos dolor o traemos molestias, sino para hacernos un chequeo, una revisión de prevención, tendremos un mejor resultado al no tener problemas con los. ¿Hay algún tiempo estimado, doctor, que debemos esperar como de consumir nuestros alimentos para lavarnos nuestros dientes? O posteriormente, terminando de comer, podemos ir a lavarnos los dientes. Sí. Aquí va a depender mucho de las circunstancias, inclusive de estudio, laborales o de estar en casa. Hay ocasiones que si estamos en la casa, podemos inmediatamente después de consumir alimentos ir al baño y lavarnos nuestra boca. Pero hay ocasiones que no podemos hacer esto. Vamos a pensar en un estudiante que se come su lonche a mediodía y que no trae su cepillo y espera hasta llegar a casa para lavarse su boca. Realmente no hay un tiempo determinado o fijo como para decir, a partir de tu último alimento tienes 10, 15 minutos para lavarte la boca. No, lo importante es que se haga, ¿sí? Como un mínimo 2 veces al día, entonces estaríamos hablando uno por la mañana, uno por la noche, pero si hacemos uno intermedio a mediodía en la comida, pues esto nos va a favorecer bastante. Lo que sí sería conveniente saber en cuestión del aseo es que el más importante, a mi juicio, es el lavado de nuestra boca o el aseo de nuestra boca por las noches.
pero esto sería antes de dormirnos, no después de irnos a cenar. ¿Por qué? Porque si me levanto de la cena, me lavo los dientes, ya me hacía mi boca, pero me quedo todavía un tiempo en la sobremesa o viendo la televisión o haciendo alguna actividad. Y en ese lapso de tiempo ya me tomé una bebida con azúcar, ya me comí una galleta o algún bocadillo, pero ya me lavé la boca, ¿sí? Entonces me vuelvo a ir a dormir con la boca sucia. Y esto es lo que en determinado momento pudiera provocarnos después de ciertas horas que dormimos, 8 horas, temperatura húmeda, 32 grados centígrados de nuestra boca, pues es una incubadora. Todo lo que dejemos ahí en ese tiempo va a provocar bacterias que a su vez van a provocar ácidos que van a desmineralizar el diente y nos van a provocar caries. Entonces, lo importante es estar seguros que tenemos un buen aseo y principalmente antes de dormir. Eh, Usted se enfoca mucho en adultos mayores y yo por experiencia he atendido a mi abuelo y una experiencia maravillosa, la verdad. Entonces, se les recomiendo mucho para sus adultos mayores, el doctor. No hay ningún otro mejor que él. Pero hablando de adultos mayores, y el consumo de alimentos o de azúcares durante su vida, ¿qué es lo que usted ha visto en ellos que podría aconsejar a los jóvenes que no cometieran esos errores? ¿Qué es lo más común? Muy ¿Sí? buena pregunta. ¿Por qué? Porque el adulto mayor normalmente viene ya después de muchos años de pasar por problemas dentales. Y estos problemas dentales los llevan desde las caries hasta la pérdida de piezas. Entonces, cuando llegan ya conmigo, un adulto mayor, en la mayoría de los casos, viene con pérdida de dientes. Y su situación de él es la necesidad de dos cosas principales: poder seguir comiendo bien y la otra, que estéticamente él se pueda ver bien. Entonces, ¿esto a qué ha orillado a estos pacientes a buscar tratamientos? Bueno, pues ciertas ausencias de tratamientos previos y una situación de un consumo probablemente, de que estamos hablando ahorita de caries, de azúcares y que nos provocan caries, pues puede ser un motivo. Pero algo que va más relacionado a la pérdida de dientes en los adultos es la enfermedad periodontal. Esta enfermedad periodontal es precisamente por la falta de aseo de nuestra boca adecuadamente y que provoca periodontitis, provoca inflamación de nuestras encías, provoca sangrado, sarro, mal olor, mal sabor de boca y como consecuencia la pérdida de los dientes. Y esto, ahora regreso un poquito con el doctor a la pregunta siguiente. ¿La diabetes nos puede favorecer a la pérdida de los dientes por la enfermedad periodontal? Sí, sí, definitivamente. Sí, la diabetes, muchos pacientes dicen, bueno, yo tengo diabetes y le tengo mucho miedo al traer el azúcar alta, ¿no? Sí, bueno, eh, yo siempre les digo, pues sí, tienen que tener ese miedo, pero no solamente porque la glucosa se elevó, sino por las consecuencias que va a tener en todo el cuerpo. O sea, estamos hablando de la microcirculación. Siempre les digo, imagínense que están haciendo una limonada y para que quede bien le tienen que echar una taza de azúcar, vamos a decir, ¿no? Y ustedes en vez de echarle una taza le echan 3 kilos de azúcar, lo mezclan, se hace una pegajoso, o sea, se hace una consistencia muy espesa, exactamente, una miel. Pues lo mismo pasa en nuestra sangre. Entonces, la microcirculación, la circulación que va a los dientes, que va a los ojos, que va a los riñones, que va en nuestras extremidades pélvicas, o sea, en los pies, específicamente en los dedos de los pies, sufre, o sea, es una miel en nuestra sangre. Entonces, no recibe el aporte de oxígeno, de nutrientes necesario, y lo mismo pasa en cualquier parte de nuestro cuerpo, como el, la dentadura, pues las encías, y de ahí genera
la enfermedad periodontal. sí, que el doctor Es- estaba mencionando, Esta ¿verdad? enfermedad periodontal, la consecuencia principal que tiene es la pérdida de los dientes a futuro. Entonces, si controlamos la enfermedad periodontal con la diabetes, esto va a ser magnífico. Ahora, no quiere decir, o no estoy tratando de decir que el paciente diabético tiene que forzosamente tener enfermedad periodontal, ni el paciente que tiene enfermedad periodontal tiene Sí, que ser diabético. No, son dos enfermedades completamente distintas, pero cuando estas dos enfermedades lo unen. se unen, hacen un caos tremendo en la boca. Y eso es lo que a veces le sucede a nuestros adultos mayores. Por eso vienen perdiendo piezas. Ahora, enfocándonos exclusivamente a la enfermedad periodontal, volvemos a la base. La enfermedad periodontal es por una falta de aseo adecuado. No estoy diciendo que no haya un aseo de la boca. Probablemente no está siendo adecuado y esto está provocando esa enfermedad periodontal que a la larga, si no se controla, va a terminar con la ausencia de dientes, con la pérdida de dientes. De hecho, disculpe, haciendo énfasis en la enfermedad periodontal que comenta, desde el área nutricional, nosotros eh, tendemos a relacionar que una deficiencia de vitamina C principalmente hace pues algunas complicaciones en lo que es las encías, la inflamación, sangrado. Entonces, todo esto puede derivar a esta enfermedad también, Sí, aunque no se presente diabetes. eh, sabemos que la deficiencia de vitaminas, y en este caso vitamina C, como lo mencionó, nos va a afectar a problemas. Inclusive las famosas boqueras o las quelosis angulares son precisamente por deficiencia de vitamina C. Entonces, todo en conjunto sí lleva a tener otros tipos de síntomas en otras áreas que aparentemente no tienen nada que ver. Pero regresando a la cuestión dental, sí, definitivamente ciertas enfermedades contribuyen muchísimo a la pérdida de dientes y en algunas ocasiones algunas deficiencias vitamínicas a tener más, a ser más propensos a caries dentales, ¿sí? Y eh, la diabetes sí es un factor muy importante en nuestros pacientes. Y de hecho también, pues existen como ciertos alimentos que nos ayudan a producir como un poquito más de saliva, pero teóricamente a nosotros nos dicen que a lo mejor eso puede como limpiar o proteger un poquito más lo que son nuestras dentaduras. ¿Qué nos puede decir? Y de hecho, lo que viene siendo la salivación es muy importante. Hay pacientes que no tienen la suficiente lubricación por falta de saliva. Y esto volvemos a lo mismo, por ciertas deficiencias vitamínicas, inclusive ciertos medicamentos que se recetan para controlar presión alta, presión baja, para problemas inclusive de diabetes o de otro índole, que hacen que se disminuya la secreción salival en nuestra boca. Al no tener una buena lubricación, entonces los alimentos que estamos consumiendo se adhieren de una forma mejor a nuestros dientes o en los espacios proximales de nuestros dientes y hace que el aseo sea más difícil. Hay también pacientes que al no tener la suficiente saliva tienen también deterioro por desgastes en sus dientes. Entonces, sí es importante que estos tipos de pacientes que noten que su boca es reseca, también puedan acudir al dentista para ser valorados y ver que su producción de saliva sea la adecuada o hay sustitutos de saliva para que no esté sucediendo. Y dos cosas, dos preguntas. En una ocasión escuché que si no tenemos la oportunidad de lavarnos los dientes, podemos comernos una zanahoria. Bueno, ¿Funciona o no funciona? hasta cierto punto, entre más alimentos fibrosos consumamos, vamos a tener una autoclisis, o sea, una autolimpieza. Pero difícilmente vamos a llegar a un 100% de limpieza consumiendo alimentos fibrosos. ¿Sí? Sí. Entonces, sí puede ayudarnos, pero no es la solución o el que consuma alimentos fibrosos, entonces yo estoy exento de utilizar un cepillo dental o de un hilo dental. Sí. O sea, simplemente sería como una herramienta. A lo mejor la herramienta pudiera funcionar como alimentos fibrosos Pero o de vez en consumo de cuando. agua. Ajá, De vez en sí, de vez cuando. en
cuando no hay otra opción y no, Ajá, no tengo sí, la sí. posibilidad. Sí, yo creo que lo más adecuado, pensando ahorita que yo platicaba que nuestras actividades del diario nos limitan a veces a nuestra limpieza bucal. Yo que les recomendaría, por decir a estas personas que no regresan a casa a comer o que no tienen un lugar específico donde hacerse un lavado de dientes después de la comida porque no hay ese lugar. Por lo menos hacer un enjuague de nuestra boca. O sea, es fácil traer un bote de agua, un termo en el cual podamos tener agua natural, en la cual podamos hacer un enjuagatorio, ¿sí? Y retirarnos lo más posible. Eso sería lo más fácil. Ahora, es muy fácil en la actualidad cargar nuestro cepillo de dientes en la bolsa. En las mujeres, pues, muy fácilmente lo traen en sus bolsos, ¿sí? Y esto nos va a facilitar. Y la otra cuestión, hablando de la salivación, sí, cuando nosotros recordamos la sensación que nos da de comernos un limón, Ujú. automáticamente empezamos a salivar. Sí. ¿Eso podría ser una técnica? Buena pregunta, y te voy a decir que aquí lo manejaremos de dos formas. Uno, ¿provoca más salivación? Sí. ¿Nos ayuda? Sí. Pero el limón es ácido. Ok. Ok, entonces el limón, al ser un ácido cítrico, si lo dejamos en contacto con el esmalte por cierto tiempo, nos va a causar una desmineralización. Ok, entonces en pocas palabras, el limón nos va a desbaratar el esmalte. Entonces, estas personas que acostumbran comer el limón directamente sobre los dientes o chuparlo, ¿sí? Van a ocasionar que su esmalte con el tiempo se vaya desmineralizando y se va haciendo muy delgado. Y en ocasiones hasta dañino para el diente en cuestiones graves. Eh, entonces, yo no recomendaría el que utilizáramos el limón Como método de como salivación. método de salivación. Ok. Sí lo podemos consumir, sí, como aderezo, como condimento para los alimentos, como aguas frescas, lo podemos hacer, pero no recomendaría que lo hiciéramos directamente sobre nuestros dientes. Ahora, si lo hacemos, tratar de hacer lo siguiente, no irnos a lavar nuestra boca inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya está haciendo función el ácido, entonces el cepillado va a provocar que el esmalte se... Entonces aquí es mejor enjuagarnos nuestra boca y después hacer un cepillo. Ok, y pasando al segundo subtema, que tiene que ver con el esmalte, em, el estrés. ¿El estrés tiene que ver con la odontología o no? Y en el aspecto de pacientes con bruxismo, pacientes, Qué es el bruxismo? estos pacientes que aprietan los dientes, que los rechinan y que lo hacen en una forma inconsciente. Normalmente son pacientes que por las noches al dormir están apretando los dientes o están rechinando los dientes. Estos pacientes están pasando por periodos de estrés en los cuales descargan esa parte en los dientes y los rechinan. Al estar haciendo un rechinido de dientes, un contacto directo, borde con borde de los dientes, el esmalte va sufriendo un desgaste. Son estos típicos pacientes que conforme va pasando la edad, van viendo acortados sus dientes, los van viendo más chaparritos, más cortitos. Es porque tienen un hábito de rechinido de dientes. Son pacientes que tienen maceteros muy fuertes que cuando les pedimos que aprieten los dientes se les nota un par de músculos duros en las partes laterales de la mandíbula, donde ellos están haciendo muchas libras de presión en sus mandíbulas. Entonces Y toda la noche hacen ejercicio. prácticamente sí, pero son pacientes que en la mañana amanecen cansados, fatigados, con dolores de cuello, partes laterales de cabeza, ¿sí? Hombros, ¿por qué? Porque están en un estrés continuo. Pero la consecuencia a nivel dental es el desgaste de los dientes e inclusive en algunos casos la fractura de los dientes. Entonces, amigos, si ustedes no sabían o no habían relacionado la odontología con el estrés, pues tiene mucho que ver. O sea, un odontólogo al momento de ver su dentadura puede saber que ustedes están pasando por un momento de estrés. Eh,
hay un dolor aquí que también es muy común. El doctor ya mencionaba que puede haber dolor en el área cervical, puede haber dolor cefaleo, dolor de cabeza, dolores aquí en esta área, pero hay una articulación que tenemos que muy pocos la conocemos y muy pocos sabemos que realmente puede causarnos una gran molestia si es que estamos teniendo un periodo de estrés. Sí, Correcto. sí, así es. La articulación temporomandibular es una parte fundamental de que esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque es la que está haciendo la función de la abertura y del cierre continuo de nuestra boca. ¿Cuántas veces abrimos y cerramos nuestra boca durante el día? Pues son miles de veces. Y esta articulación está en un funcionamiento continuo. Cuando el paciente precisamente está en estrés, esa articulación también está en estrés y sufre. La articulación va desde el cóndilo, la cavidad glenoidea donde va incluido este cóndilo, los meniscos, los costonetes articulares, y todo esto sufre un estrés. Cuando el paciente nota que empieza al abrir la boca y hay un chasquido, un tronido, es que empieza a haber un problema articular. Cuando el paciente nota un dolor al abrir la mandíbula, ya hay un problema articular. Cuando el paciente nota que abre o bosteza y quiere quedarse intrincada o atrapada su mandíbula y no la puede cerrar de una forma normal, hay un problema articular. Entonces, son síntomas, son señales que los pacientes deben de tomar en cuenta e ir con el especialista y en conjunto con el médico, inclusive con el área de psicología, si hay un estrés postraumático de alguna situación, y el área odontológica, podemos ayudar a este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Ya para ir terminando este video, como ustedes pueden ver, todo nuestro cuerpo está unido y todas las áreas están ahí para ayudarnos. El área de nutrición nos ayuda con saber los correctos alimentos, las cantidades que tenemos que consumir. El área médica, pues el área metabólica nos regula la diabetes, que es lo que hablábamos, la hipertensión, cuando no podemos más con el estrés, pues se colabora junto con el área de psicología. El área de psicología es demasiado importante porque nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta y nos hace un efecto sobre nuestro cuerpo. Y el área odontológica, que pudiera decir, bueno, pues es nomás las caries, es nomás tratar caries, es nomás tratar eh, quitar muelas. Y no, definitivamente el área odontológica es donde empieza la digestión, es donde empieza todo y tiene que ver mucho. Yo tengo muchos pacientes que por falta de cuidado, por X, tuvieron que retirarse todos los dientes, tuvieron que ponerse placa. Siempre todos dicen es que ya no vuelve a ser igual, ya no probamos igual, ya no disfrutamos la comida igual. Entonces, amigos, por favor, desde ahorita empiecen a hacer una evaluación. Si requieren, si tienen algún problema, algún síntoma en su boca, en sus dientes, por favor recurran al profesional de la salud, por favor recurran al área de nutrición, recurran al área médica y al área psicológica. Estamos para servirles y para terminar, y hablando de esto, yo quisiera compartir cómo fue que conocí al doctor profesionalmente. Entonces siempre lo cuento y ahora quiero volverlo a contar, ¿eh? Miren, así bien rápido, ya para terminar este video, yo tenía un problema, una muela, y aparentemente era una caries. Entonces fui con algunos médicos odontólogos y pues me hicieron unos trabajos, pero a mí el dolor no se me quitaba. Entonces, por un amigo, una familia de amigos en común que tenemos, llego con el doctor y me hace pues una valoración, me hace algunas preguntas, pone una camarita, yo lo veo en la proyección y me dice, ¿qué tan estresado estás? Y primera pensamiento es, vengo por mi dolor de mi caries, no para que me pregunte si estoy estresado o no. Pero ya el autor en su televisor, donde le muestra a uno cómo están las piezas,
dentales, me dice, mira, es el color, la diferencia de aquí, diferencia de acá. Bueno, pues eso es muy común en las personas que están, lo que ahorita decíamos, el bruxismo, están en la noche presionando mucho sus dientes o los están tallando y se desgasta el esmalte. Entonces, lo que yo tenía no era una caries, era una sensibilidad por el desgaste que me estaba dando. Entonces, nosotros, bueno, todas las personas, ¿no? Sufrimos de estrés por cuestiones laborales, cuestiones familiares, cuestiones sociales, pero como médico, pues tenemos más estrés todavía y tenemos que buscar una manera de controlar ese estrés. Entonces, ya con la ayuda del doctor, se fueron mis dolores dentales, eh, no hay caries, tengo ya y de hecho tenemos que venir con usted para que ya nos toque nuestra limpieza. Entonces, tenemos que cuidar esta área, es muy, muy importante. Ya hemos hablado del área nutricional y ahorita pues no está Jesús, pero el área psicológica definitivamente es muy importante. Entonces, con esto yo quiero concluir de mi parte, agradecerle al doctor, agradecerle nuevamente el permitirnos estar aquí en su espacio, agradecerle que estemos colaborando y todo esto es como él decía al principio, para servirles a ustedes, para servirles a la comunidad y a todo el que requiera ayuda en su vida cotidiana. La vida es muy bonita, yo siempre digo, y si uno está bien, se siente bien, hoy la disfruta mejor. Entonces, ¿algún comentario final que quieran realizar? Pues ya nada más para concluir de mi parte, como comentaba, aquí hay que hacer mucho énfasis que pues la digestión empieza desde la boca. Entonces, si nosotros queremos estar nutridos, comer alimentos que nutran nuestro cuerpo, pues sobre todo nuestra dentadura tiene que estar bien, no tenemos que tener alguna enfermedad que nos dificulte pues el poder consumir nuestros alimentos. Es muy importante que tomemos en cuenta los alimentos que estamos consumiendo, si de verdad nos están nutriendo o simplemente nos están llenando, porque como ya lo hemos mencionado en todos los videos anteriores, o sea, no simplemente el consumir alimentos que no nos nutran, eh, que no nos aporten más bien esos nutrientes que nosotros necesitamos, no simplemente nos van a derivar obesidad, diabetes, hipertensión. O sea, ya hemos mencionado muchísimas enfermedades como es ansiedad, depresión, las enfermedades que estuvo mencionando ahorita el doctor Noblecía. Entonces, pues es momento de que tomemos en cuenta y hagamos hincapié en aquellas elecciones de alimentos que estamos teniendo, porque como ya lo habíamos mencionado, estamos buscando que ustedes tengan una mejor calidad de vida a un futuro. Entonces, que se preparen y que tengan una mejor elección de alimentos. Entonces, pues también damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de cederle la palabra al doctor Noblecía, ya para terminar el video, se nos pasó mencionarla y presumirla al principio, pero ya tenemos plaquita aquí en el consultorio en donde están las diferentes especialidades, los diferentes doctores y licenciados que estamos aquí dentro de la clínica. Así es, sí, estamos aquí para servirles y ahorita que estaba hablando, pues realmente la odontología y la nutrición va muy de la mano porque si no tiene buenos dientes, No hay ¿cómo, buen. cómo No, le va? no puede. Se le dificulta más, ¿no? Sí. Entonces, todo va en conjunto, ¿va? Todo. Entonces, por favor, estamos aquí para servirles, por favor, no dejen para después. Doctor, ¿con qué terminamos? Dándoles las gracias y dándole la bienvenida aquí a este espacio para en conjunto con las especialidades poderle dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Esperemos que este proyecto que está iniciando pueda crecer y que pueda ser principalmente del beneficio para la gente que requiere de la atención. Y cerrando con el tema, pues el azúcar no la podemos hacer a un lado de nuestras vidas, pero sí la podemos regular. Sí podemos hacer conciencia que esto junto con el estrés puede llevar a problemas bastante graves de salud y la prevención es la base. Si podemos nosotros hacer conciencia de tener
visitas periódicas con nuestros especialistas, podemos tener la oportunidad de tener una vida mejor. La importancia desde una buena sonrisa, tener una seguridad al poder comunicarnos con nuestras personas queridas o con las demás personas con las que nos asociamos, hasta la situación de poder tener las piezas adecuadas para tener una buena masticación y a su vez podamos tener una buena digestión, ¿sí? Y que en determinado momento, junto con este estrés que vivimos cotidianamente, podamos regularlo y que junto con las especialidades de psicología, medicina y la cuestión dental, podamos ayudarles a combatir estos problemas. Estamos aquí para ayudarles y para servirles. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. No, de nada, y agradecemos a todos nuestros oyentes ahí en casita que están semana con semana viendo nuestros videos, que se dan la posibilidad y el tiempo de verlos y de abrir un poquito sus mentes para aprender algo nuevo. Vamos a dejar igual nuestras redes sociales. No se olviden en compartir, en darle like y en seguir viendo nuestros videos. Nos vemos. Hasta luego, hasta la Hasta luego. próxima semana, amigos.